Bueno, qué bien que podemos seguir estudiando la palabra del Señor en libertad. Amén. Estamos en Efesios, capítulo 4, y estamos sobre... ¿No está demasiado fuerte la megafonía? ¿O me lo parece a mí? ¿O es que tiene aquí monitor, quizás? ¿Puedes bajar el monitor? Eso, ok. Ahora está mejor. Estábamos en Efesios capítulo 4, ¿verdad? Y habíamos quedado en el versículo 25, donde estábamos hablando, ¿verdad?, de la mentira y, bueno, de todas estas cosas, y terminamos hablando de la ira, ¿verdad? Terminamos en el 26 hablando de la ira. ¿Por qué decíamos que la ira no es pecado? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué decimos que la ira en sí misma no es pecado? Porque Dios también se aira y sabemos que Él no peca, ¿no? ¿Verdad? Por tanto, la ira en sí misma no es pecado. Ahora, vamos a ver eso en la palabra, ¿no? Porque todas las cosas hay que verlas siempre a la luz de las Escrituras. Vamos a ir a Números, el libro de Números, el cuarto libro de la Biblia, y vamos a ir al capítulo 22, Números 22, donde vamos a leer los versículos del 21, Números 22, 21. Así se dice ahí que así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. ¿Y qué dice en el 22? La ira de Dios se encendió porque él iba. Ya conocen la historia, ¿verdad? El rey de Moab quería que Balaam, que era un profeta, maldijera al pueblo de Dios. Y mandó mensajero diciéndole: mira, te doy lo que tú me pidas, presentes, oro, riqueza, pero maldice al pueblo de Dios para que yo lo pueda derrotar. Y Balaam dijo: hombre, no puedo hacerlo, es el pueblo de Dios. Pero espérate, voy a preguntarle a Dios. Le preguntó a Dios, Dios le dijo: no, de ninguna manera. ¿Cómo vas a maldecir al pueblo, a mi pueblo, no? Entonces Balaam le dijo al rey de Moab que no. Mira, lo siento, pero no puedo. Ya quisiera yo poder quedarme con todos los presentes, pero no. Y entonces el rey de Moab le dijo: mira, te doy más del doble, 3 veces lo que te había ofrecido. Y a Balaam se le pusieron los ojos como el símbolo del dólar. Entonces él dijo: bueno, Señor, otra vez, por segunda vez, hasta 3 veces le preguntó a Dios. A la tercera Dios le dijo: ve. Es decir, Dios le dijo: ve. Le había dicho 2 veces que no. Una tercera le preguntó y le dijo: ve. Cuando nosotros insistimos en algo que Dios nos está diciendo que no, e insistimos en plan cabezota, ¿qué merecemos? Pues que al final seamos castigados. Y así Balaam dijo: en esta sí, en esta me hago rico. Se montó en el asna y fue a maldecir al pueblo de Dios. Cuando llegó allí donde estaba el rey de Moab, abrió su boca y todo lo que dijo fueron bendiciones para el pueblo de Dios. Dios no le permitió maldecir a su pueblo, ¿no? Pero Balaam sí que fue castigado, porque hasta por la mula que él montaba, Dios le tuvo que hablar y decirle: pero hombre de Dios, ¿dónde vas? No te he dicho que no. Pero aquí vemos un pasaje donde se ve claramente que Dios también se aira. Y la ira de Dios es una ira justa, ¿ok? Pero ¿nuestra ira también es siempre justa? Bueno, la palabra de Dios dice que no, ¿no? Si nosotros tenemos en cuenta que la palabra de Dios nos habla también de cómo Jesús se enojó con la gente que estaba en el templo vendiendo y haciendo negocio con las cosas de Dios, ¿no? Mateo capítulo 21, vengan conmigo. Mateo capítulo 21,
Ahí se nos dice en el versículo 12, fíjese, este es un pasaje importante, ahí se dice en Mateo 21, 12, se dice que entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. ¿Qué significa eso? Que Jesús no quiere mezclar el negocio con la fe. ¿Queda claro o no? Bueno, dice, entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Así que el Señor Jesús se enojó con esta gente. ¿El enojo de Jesús fue pecado? No, de ninguna manera. Él tenía motivo para enojarse. Habían convertido la iglesia, la casa de Dios, la habían convertido en un lugar de negocio. Y esto lo están haciendo mucha gente hoy en día también. Hay iglesias donde se compra y se vende de todo. ¿Ok? Y estas cosas no le agradan a Dios. Una cosa es la fe, otra cosa son los negocios. Yo todavía me acuerdo de las discusiones que tuve para convencer a algunos hermanos cuando íbamos a comprar la silla, ¿verdad? Que no había que hacer ni empanada ni nada de eso. Que no. Miren, lo que vayan a comprar, pues ese dinero échenlo en la ofrenda. Y cuando haya dinero, pues se comprará la silla. Y si no hay para comprar 10, compraremos 5. Pero es así. No podemos mezclar la fe y los negocios. No, pero nosotros lo ponemos todo, si la iglesia no pone nada. Son principios básicos de la fe cristiana, ¿verdad? Que uno los tenía claro y que ustedes que veníais de otros lugares no entendían. Y costó porque no fue fácil. Tuvimos discusiones, pero gracias a Dios lo entendisteis. Y hoy en día sabemos que no está bien mezclar lo uno con lo otro. Pero en estos pasajes vemos cómo Dios se aira o Jesús se enoja. Pero la ira o el enojo no es pecado en sí mismo. El problema es por qué te airas o por qué te enojas. ¿Y qué haces cuando estás enojado? Por eso el apóstol Pablo dice, airaos pero no pequéis. Tú te puedes enojar por una injusticia. Si ves, por ejemplo, que un adulto está maltratando a un niño, no el papá, sino imagínate que alguien en la calle, un niño está jugando, le pega con la pelota al coche y ese señor se enfada, se baja del coche y empieza a pegarle una paliza al niño. Y tú vas en defensa del niño, te airas y intervienes para defender al más pequeño. Tu ira es justa, ¿ok? Ahora, tienes que tener cuidado de que tu ira no te lleve a hacer nada de lo que después tenga que arrepentirte. Porque, aunque la ira sea justa, tenemos que controlar la ira para que la ira no nos controle a nosotros. Y esto es muy importante entenderlo. La ira es tan peligrosa que, de hecho, si no tenemos cuidado, nos puede hacer más daño a nosotros que a aquellos con quienes volcamos nuestra ira. Cuando el creyente actúa motivado por el celo santo, la justicia, cuando defiende la verdad o las cosas que son correctas, la ira puede estar justificada. Pero siempre debemos controlar la ira. No permitir que la ira nos controle a nosotros. Por eso Pablo la incluye entre los pecados de la carne. Porque fácilmente, quien se aira con facilidad, quien se enoja con frecuencia, frecuentemente también cometerá pecado. Por eso vamos a ir a Gálatas capítulo 5, donde vamos a leer los versículos 19 y 20. Gálatas capítulo 5, 19 y 20, ahí dice el apóstol Pablo,
Gálatas 5:19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Todas estas cosas son catalogadas como obras de la carne, es decir, pecados de la carne. Hechicerías, enemistades, ¿qué más dice? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué pasa? No heredarán el reino de Dios. Por tanto, queda claro que la ira, los pleitos, la ira, como dice ahí, las contiendas, las disensiones, es decir, todo enfrentamiento humano está catalogado como obras de la carne, porque hay que tener mucho cuidado. Si bien no es pecado en sí misma la ira, con mucha facilidad te puede llevar a cometer pecado. Y digo, y si no es pecado, ¿por qué la incluye? Por eso precisamente, porque la ira del hombre no siempre, y no siempre, la mayoría de las veces, no obra la justicia de Dios. Y eso lo dice el apóstol Santiago, poco más adelante, Santiago capítulo 1, versículo del 19 al 20. Santiago capítulo 1, del 19 al 20. Ahí dice, por esto, mis amados, Santiago 1, 19 y 20. Fíjense bien lo que dice ahí el autor. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo en hablar. ¿Tardo para qué? Para airarse. Tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando actuamos en ira, muchas veces cometemos maldad. Presten atención a esa frase, ¿no? Versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la mayoría de los casos, la ira del hombre está motivada, en la mayoría de los casos digo, por el egocentrismo, por el orgullo, por el resentimiento, es decir, por malas emociones que albergamos en nuestro corazón y que nos llevan a explotar. Y cuando explotamos, ahí con facilidad sale lo malo, ¿verdad? Creemos que tenemos que defender nuestros derechos y no nos importa avasallar los derechos de los demás. Defendemos los nuestros. Cuesta entender, ¿no? Porque la palabra dice que los niños se protegen de los hijos de los niños. Y también, por ejemplo, cuando Dios manda a destruir ciudades los niños, esa ley es justa. Lo que hace Dios todo es justo. ¿Perdón? Lo que hace Dios todo es justo. Sí. Está claro. Pero a veces te cuesta entender, ¿no? En donde No. Cuando conocemos a Dios no cuesta entender. Lo que pasa es que nosotros vemos las cosas desde la perspectiva humana. Dios la ve desde la perspectiva divina. Desde la perspectiva humana, que Dios mande a destruir una ciudad, por ejemplo, donde hay niños, pues nos puede parecer una atrocidad. Pero recuerden que la palabra de Dios dice, muere el justo y no hay quien entienda que del mal ha sido quitado. Es decir, muchas veces la muerte del inocente no es sino para protegerlo de un mal peor. Porque entender que el que un niño muera no significa que vaya al infierno, va al reino de los cielos. Recuerden las palabras de Jesús en Mateo 19, cuando les dice que de los niños es el reino de los cielos. Por tanto, aunque a nosotros nos parezca una atrocidad, pero en realidad desde la perspectiva de Dios, Dios no hace nada indebido. Cuando Dios manda destruir una ciudad es porque en esa ciudad hay tanta maldad
que el que los niños estén ahí les perjudicará más que el irse al cielo con el Señor. ¿Ok? Bien, enojarse y no pecar. Ser capaz de airarse y no pecar es un ejercicio que requiere autodominio, requiere autocontrol, autodisciplina. Ser capaces de enojarse y no pegar gritos. Ser capaz de airarse y no revolcar las sillas. Ser capaz de airarse y ser capaz de controlarse al mismo tiempo. No es fácil, pero hay que controlar las emociones. Y las emociones se empiezan controlando aquí. Miren, ¿ustedes creen que a Jesús le hacía gracia que lo traicionara Judas? ¿Te haría gracia que te traicionaran a ti? ¿Verdad que no? Pues Jesús fue capaz, sabiendo que Judas le iba a traicionar, de sentarse a la mesa con él. Y llegada la hora, le dijo: lo que has de hacer, hazlo pronto. A eso tenemos que aspirar nosotros, a ser capaces de estar enojados o de estar airados porque era injusto lo que Judas iba a hacer, y aún así ser capaz de respetar a aquel que no nos está respetando a nosotros. Curioso, ¿no? Pero para eso Jesús nos dio ejemplo, como dice el apóstol Pedro, para que nosotros sigamos sus pisadas, ¿no? Jesús es nuestro modelo a seguir. Tenemos que orar a Dios para que nos ayude, porque el que se deja arrastrar, el que se deja dominar por la ira o por el enojo, pues al final acabará pecando, y eso le puede llenar de amargura, de resentimiento. Eso le va a robar la paz, el gozo, la felicidad, le va a robar la fe, le va a robar todos los frutos del Espíritu Santo. Porque las obras de la carne es justamente lo contrario a las obras del Espíritu de Dios, ¿sí o no? Claro. Las obras de la carne es resentimiento, es ira, pleitos, celos, envidias, pero los frutos del Espíritu son gozo, paz, amor, bondad, fe. Por tanto, ahí, se oponen, pues son contrarios, y a veces esa lucha la sentimos en nosotros mismos. Hay momentos en los que enfrentamos esa lucha interna, ¿no? Esa imagen que a veces se ve en las películas, ¿no? De un demonio aquí rojito hablándote en el oído: machácalo. Y un angelito diciendo: no, hombre, no hagas eso, no actúes como él, sé mejor que él. Y ahí, y esa lucha interna dentro de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestro corazón, tenemos que ser capaces de controlarla. Somos hijos de Dios, somos cristianos. Aun cuando alguien te esté ofendiendo, debes ser capaz de controlarte. Aun cuando alguien te esté diciendo algo que es injusto, aunque te enojes, debes ser capaz de controlar el enojo para que no te lleve a pecar. Si fuésemos capaces de controlar nuestro enojo, ¿cuántos pleitos nos hubiéramos ahorrado? Miren, ¿cuántos matrimonios se hubieran salvado si hubieran aprendido a controlar el enojo? ¿Cuántos matrimonios se rompen por no saber controlar la ira? Esta es una realidad. Por eso tenemos que aprender a dominarnos. Hay personas que se dejan dominar por la ira, por el enojo, y siempre están enojadas. Parece que por la mañana, cuando se miran al espejo, se enojan con el que ven en el espejo. Pelean consigo mismos. Si no tienen con quién pelear, se pelean solos. Se mira al espejo: ¿y tú por qué me miras? No importa el motivo. Si no lo tienen, se lo inventan. Pero siempre tienen que tener algo para tener la excusa de estar enojados, tener la excusa de
coléricamente enojados, ¿no? Díganme la verdad, sinceramente. ¿Ustedes creen que alguien que está continuamente enojado representa realmente la imagen de un buen cristiano? No. No. Yo no me imagino a Cristo permanentemente enojado. ¿Tú sí? Yo no. Puede que haya momentos en los que tengamos motivos para enojarnos, pero permanentemente enojados, hay personas que parece que siempre están enojadas. Por Dios, tranquilicémonos, disfrutemos de la vida. Somos llamados a representar a Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y por eso Dios pone su espíritu en nosotros. El espíritu de Cristo está en la vida de todo cristiano. ¿Para qué? Para sembrar en él el carácter de Cristo. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Todas esas cosas que había en la personalidad de Cristo, Dios quiere ponerlas en cada uno de nosotros. Dios quiere que tú seas como Jesús. Eso es justamente lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:29, que Dios quiere que seamos conforme a la imagen de Jesucristo su Hijo. Ese es el propósito de Dios para nuestra vida, ser como Jesús. De ahí que para que quede suficientemente claro, un poco más adelante en Efesios capítulo 4, versículo 31, aunque ya llegaremos ahí, pero solamente para citar una vez más en el versículo 31, Efesios 4:31, Pablo repite otra vez: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítense de vosotros estas cosas. Es decir, Pablo sabe que estas cosas no le van bien al creyente. ¿Saben? Un vecino nuestro compró una casa igual que la nuestra. Ustedes conocen mi casa. Y él empezó a decorar la suya, le puso falsas vigas, fabricó falsas paredes de piedra, como si la casa fuera no sé. La verdad es que aquello quedó horrible. ¿Cómo queremos adornar nuestra vida? ¿Qué elementos queremos que adornen nuestro carácter? Por ejemplo, ¿odio o amor? ¿Qué desean? ¿Desconfianza o fe? ¿Completa impaciencia o paciencia? ¿Qué quieren que adorne tu vida? ¿El orgullo y la soberbia o la humildad? ¿Los pleitos o la mansedumbre? Nosotros decidimos cómo queremos ser. Muchas veces el diablo va a enviar a alguien con una bandeja a ofrecerte resentimiento, odio, chisme. Mira, tú sabes qué. Uno puede decir: mira, lo siento, pero no quiero llevar eso en mi corazón. Prefiero llevar tranquilidad, gozo, paz, amor. No siga, no me hable de esas cosas porque no me interesa. Yo no quiero llevar resentimiento en mi alma. Quiero vivir en paz. Así. Tú puedes decidir lo que quieres llevar en tu corazón. ¿Qué quieres llevar? ¿Amargura o felicidad? Tú decides. Cada uno de nosotros decidimos. No importa lo que hagan los demás, importa lo que yo decido hacer con mi vida. No importa lo que digan los demás,
importa lo que yo creo. Aun cuando nuestra ira sea justa, recuerden, debemos controlarla, a fin de que no nos lleve a pecar. Aunque tengamos razón para enfadarnos, no debemos hacer absolutamente nada de lo que después tengamos que arrepentirnos. En ocasiones pareciera, como digo, que buscamos excusas, pero no se debe hacer eso. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque podemos estar escondiendo una actitud de prepotencia, de endiosamiento personal, donde creemos que el mundo entero existe para bailar el son que yo toque. Y no es así. Ninguno de nosotros somos el ombligo del mundo. El mundo no existe por ti o para ti. Tú eres parte del mundo y ya está. Tú eres uno más, como yo soy uno más, y punto. Pero hay personas que parece que el mundo tiene que girar al ritmo o al son que ellos marquen. Y si no es así, se enojan, se enfadan. Bueno, pues ya es hora de que maduremos. Ya es hora de que aprendamos. Algunos ya llevamos años estudiando las Sagradas Escrituras, en contacto con Dios. Hagamos que eso se note en nuestra forma de ser, de hablar, de tratar a los demás, de tratarnos a nosotros mismos. Porque a veces somos malos hasta con nosotros mismos. ¿Ustedes saben que el resentimiento le hace daño a la propia persona? Lo dice la propia ciencia médica, ¿no? La prepotencia, el orgullo que nos lleva a exigir a los demás es lo contrario a la voluntad de Dios. Miren, Romanos capítulo 12, este es un texto que yo aconsejo que lo lean y lo mediten. Romanos capítulo 12, yo les aconsejaría que lo leyeran entero, pero bueno, leamos solamente el versículo 3, dice ahí: digo pues por la gracia que me es dada, dice Pablo, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, que no tengan más alto concepto de sí. Vayamos a Filipenses, donde nos dice lo mismo de otra manera. Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 4. Filipenses 2, del 3 al 4. Dice: hermanos, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pareciera que Pablo hubiera estado viviendo en el siglo XXI, donde sabía que todo el mundo iba a ir a lo suyo, donde todo el mundo quiere... ¿Ustedes se han dado cuenta lo experto que somos en reclamar derechos? Ahora, díganme, ¿han visto ustedes a alguien reclamando responsabilidades? Mire, no haga eso porque eso es mi obligación, soy yo quien lo tiene que hacer. No suele ocurrir, ¿verdad? Que alguien esté haciendo tu trabajo y tú le reclames porque es tu trabajo, ¿no? Suele ser más bien al revés, ¿no? Reclamamos, nos enojamos con frecuencia, creemos que solo tenemos derechos, los derechos son todos nuestros, las obligaciones son de los demás. No, nadie tiene motivo para creerse superior a los demás. Debemos tratarnos los unos a los otros no como superiores a ellos, sino considerando a los demás como superiores a uno mismo. Respetar a los otros aunque nos cueste. Algunos se excusan diciendo: es que yo soy así.
Yo no puedo cambiar. Bueno, si no puedes cambiar, estás dando testimonio por tus propias palabras de que no has nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo, Dios lo cambia. ¿No dice eso la Escritura? ¿Verdad? Por tanto, no nos podemos excusar. Es que yo siempre he sido así. Bueno, pues si siempre ha sido así, ya es hora de que cambie. ¿No les parece? Segunda de Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es Dios el que nos cambia. Es Dios el que nos cambia. Pero tenemos que colaborar con Dios. Es la obra de Dios en nuestras vidas. Pero a veces no dejamos que Dios trabaje con nuestra vida. A veces Dios nos mete en situaciones difíciles para moldear nuestro corazón y queremos que Dios moldee a los demás, pero a nosotros no. Es que usted no conoce a mi marido. Ni falta que me hace, te conozco a ti, mi hija. Pero es que mi marido es así, así, así. Bueno, ¿y por qué no cambias tú? ¿Por qué no empiezas por ti? Pero lo mismo pasa al revés, ¿eh? Es que usted no conoce a mi mujer. ¡Ah, mi mujer! Empieza por ti. Cambias tú. Y verás cómo a lo mejor cambia ella. Sería más fácil. Otra cuestión que Pablo apunta aquí en este pasaje es sobre, en Efesios 4, en el versículo 26, es que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hebreos 4, 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo? Que hay que arreglar los problemas antes de irse a la cama. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Miren, las cuentas hay que tenerlas al día. Yo lo he dicho muchas veces y ustedes saben que es verdad. Si tú te acuestas con un problema así, te levantas con un problema así. El problema que no arreglaste al acostarte creció durante la noche. Por tanto, los problemas no se arreglan dejándolos a un lado, ignorándolos, pasando por encima. No, los problemas se arreglan cuando los enfrentamos y le buscamos soluciones. Por tanto, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es, oiga, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, arréglense lo antes posible. Podemos tener desacuerdo, porque es normal que tengamos desacuerdo. Unos tienen una opinión, otros tienen otra. No pasa nada por tener desacuerdo. Yo siempre digo que el problema no es el conflicto, sino lo que hacemos en el conflicto. Ahí es donde radica el problema. Podemos enfadarnos, pero no debemos pecar. Poder podemos, pero no debemos. Ahí es donde está el quid de la cuestión. ¿Qué hacemos cuando nos hemos enfadado? ¿Nos vamos a la cama y le damos la espalda al otro? Bueno, eso es lo que hacen muchos y cada vez sus problemas se van agrandando y se van haciendo más insolubles, más difíciles de solucionar. Pero cuando tomamos el tiempo necesario, nos tranquilizamos, nos relajamos, hablamos y dialogamos, en ese tiempo que nos tomamos de reflexión, podemos aprovecharlo para orar. Señor, muéstrame, ¿estoy equivocado yo o está equivocada mi mujer? Y muchas veces te vas a sorprender que Dios te va a pegar un tirón de oreja. Porque resulta que quien estaba equivocado eras tú. Igual le pasa a la mujer, ¿eh? No solo los hombres nos equivocamos, las mujeres también se equivocan. Sí, es la verdad. ¿O no es verdad? ¿Se equivocan las mujeres, sí o no? Pero si nos tomamos el tiempo para orar,
para relajarnos, respirar hondo. Ay, Señor, dame paciencia y dame sabiduría. ¿Qué hago? ¿Cómo lo arreglo? Y ahí viene la palabra del Señor a tu corazón y te dice, pídele perdón. O aclárale por qué te enojaste. Porque a veces nos enojamos y no decimos por qué. Y hay que hablar, hay que dialogar. ¿Ustedes han visto a aquel que llega a la casa y ya llega con la cara así larga? ¿Y qué te pasa? Y no habla. Pero dime, ¿te puedo ayudar en algo? Así no se arreglan los problemas. Hay que dialogar, hay que hablar. Si no hablamos, ¿cómo vamos a solucionar los problemas? Hay que arreglarlos, como sea. Debemos arreglar nuestras cuentas cada día porque los desaires, las ofensas, los malos entendidos, los conflictos, todas esas cosas nos hacen daño. Dañan las relaciones. Aunque dos personas se amen profundamente, si tienen conflicto y no lo solucionan, acabarán separándose el uno del otro. Esta es la verdad. Por mucho que se amen, después llorarán, suplicarán, lo lamentarán, pero habrán destrozado una relación que podía tener éxito simplemente por el orgullo de no querer tomarse el tiempo necesario de poder arreglar las cosas. Muchas relaciones se rompen por orgullo. La razón de este mandamiento apostólico de que resolvamos las cosas antes de irnos a la cama está en que mantener las relaciones a cuenta, mantener las cuentas al día, nos permitirán tener relaciones estables. Si surge un problema, resolvámoslo. No lo escondamos, no lo dejemos ahí. Hay quien piensa, no sé por qué razón, que el tiempo lo arreglará. Miren, no. El tiempo no arregla los problemas. El tiempo los empeora. Los problemas hay que enfrentarlos, hay que sentarse, hay que dialogar y buscarle solución. A veces perdemos de vista, por ejemplo, a nivel de pareja, perdemos de vista que somos un equipo, que no somos contrincantes en un ring pegándonos golpes, que no somos competidores, que no estamos compitiendo el uno con el otro, que somos un equipo. Y a veces una simple pregunta, mira, tenemos un problema, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué crees tú que podemos hacer? Dar lugar a la otra persona. Porque generalmente lo que digo, no, porque aquí, porque yo... Damos nuestra opinión, imponemos nuestra visión, queremos hacer las cosas a nuestra manera y la otra persona no lo ve y no lo acepta. Pero si a veces somos capaces de considerar a la otra persona y preguntar, oye, mira, tenemos un problema. El problema es mutuo, lo tenemos los dos. No lo tengo yo, lo tienes tú. Si tú tienes un problema, yo tengo un problema. Y si yo tengo un problema, tú tienes un problema. Lo tenemos juntos. Juntos busquemos la solución. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se te ocurre a ti? Claro, cuando nos ponemos codo con codo a tratar de solucionar el problema, se acabó el conflicto. Rápidamente vamos a encontrar la solución. Porque el problema es que los conflictos nos alejan. ¿Ustedes han visto por qué la gente se grita cuando tienen conflicto? Porque cada vez se distancian más. Tienen que gritarse más para poder oírse el uno al otro. No, tenemos que acercarnos, dialogar, buscar soluciones en conjunto, juntos, unidos, como equipo. Tenemos un obstáculo, ¿qué hacemos? ¿Le damos la vuelta por la izquierda? ¿Lo saltamos o le damos la vuelta por la derecha? ¿Qué hacemos con este obstáculo? ¿Le metemos dinamita? Pero busquemos una solución juntos. Y si se aunan como un equipo, los problemas se disuelven. Muchas veces es como, no sé, el miedo. Muchas veces cuando el miedo llama a la puerta, si quien abre es la fe no encuentra a nadie. No,
encuentra a nadie, porque la fe echa fuera el todo temor. Lo mismo pasa con los pleitos. Cuando el pleito llama a la puerta, si abrimos los dos juntos, se acabó el pleito. ¿Dónde está? Desapareció. Porque estamos juntos. Y somos un equipo que vamos a enfrentar un problema juntos. Es muy importante esto. No dejen ponerse el sol sobre vuestro enojo. De modo que el problema que no se soluciona se agranda, se encona, se infecta, se pudre y corrompe las relaciones. Esta es la verdad. Y miren, al diablo le encanta hacer eso. Al diablo le encanta romper familias. Le encanta amargarte la vida. Hará cualquier cosa para que tú seas un amargado o una amargada. Al diablo le encanta destruir vidas, destruir hogares, familias. Al diablo le encanta. Por eso, aunque tu enojo sea justo y tengas motivo para enojarte, al diablo le encantará empujarte para que peques, para que hagas lo que no debes, para que digas algo hiriente, algo que le haga daño a la otra persona. Al diablo le encanta hacer eso, porque sabe que divide, destruye, y eso es lo que a él le gusta, ¿no? El cristiano debe estar dispuesto a pedir perdón cuando ha metido la pata. Y debe estar dispuesto a perdonar cuando la otra persona viene arrepentido a pedir perdón. El cristiano debe estar dispuesto a eso. Cuando alguien te pide perdón y tú no perdonas, Dios no te perdona a ti. Así está escrito en la palabra de Dios. Y cuando tú haces algo mal y no te arrepientes y no pides perdón, tu pecado permanece y tú no podrás entrar en el reino de los cielos. Así de sencillo. Tú puedes decir, bueno, pero pastor, no hay que llevar las cosas al extremo. No, no es extremo. Nadie con pecado entrará en el reino de los cielos. Y si tú no te arrepientes de tu pecado, el pecado permanece. Y nadie que lleve pecado entrará en el reino de los cielos. Así de simple. Por tanto, tenemos que deshacernos del pecado. Si metes la pata, sácala. Si dices algún inconveniente, si haces algo que no debía, pide perdón, reconócelo. Si tu pareja o tu hijo o tu hija o tu hermano o quien sea te pide perdón, perdónalo. Porque eso soluciona el problema y seguimos adelante, aprendiendo a relacionarnos cada día mejor, a tener relaciones sanas, constructivas, que nos ayuden a ser más unidos cada vez. La ciencia médica, como decía antes, ha demostrado que la ira y el enojo incontrolado destruye destruye el hígado, provoca altas presiones sanguíneas, produce muchas enfermedades cardíacas y problemas de ulceración estomacal. Lo dicen los médicos. Simplemente la ira, el enojo enconado, cuando estamos ahí con resentimiento, con malas actitudes, de una manera continuada, eso nos afecta. Nos afecta. El creyente es exhortado a controlar todo eso, la ira, el enojo, a no dejarse controlarse por ninguna de estas cosas. Y este es un mandato apostólico que muchos no cumplen. Quizás porque no le dan importancia, pero yo quiero hacerles una pregunta. Miren, esto de Efesios capítulo 4, versículo 26, ¿es palabra de Dios, sí o no? Es palabra de Dios. Cuando Pablo escribió esta carta a los Efesios, ¿estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, sí o no? Claro que sí. Por tanto, este mandamiento no es solo para los Efesios, está aquí escrito también para nuestra
enseñanza. Todo lo que está escrito para que nosotros aprendamos. Si el mundo entero siguiera las instrucciones que tenemos en la palabra de Dios, ¿cuán diferente sería? Si todos nosotros siguiéramos al pie de la letra las instrucciones que tenemos en las Sagradas Escrituras, ¿cuán diferentes serían nuestros hogares? Nuestras relaciones serían mucho más sanas. Tendríamos menos conflictos, menos problemas médicos. Hay personas que no solamente dejan que el sol se ponga sobre su enojo, sino que dejan que se ponga muchas veces. Y cuando tú tienes un problema no resuelto durante mucho tiempo, como digo, eso al final te va a perjudicar terriblemente. Quienes hacen eso no están en la voluntad de Dios. No sé si lo he dicho claro. Voy a repetir por si acaso no se ha entendido. Quien no arregla sus conflictos no está en la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que arreglemos nuestros conflictos. No importa cuántos motivos pensemos que tenemos para enojarnos y para mantener el enojo. No importa. Si no estamos cumpliendo el mandamiento que tenemos escrito en la palabra de Dios, estamos fuera de la voluntad de Dios. Y eso hará que nuestra fe, nuestra vida espiritual se debilitará. Nuestra vida espiritual se debilitará. Nuestra fe menguará. Y cada vez la calidad de vida espiritual de nuestra familia se resentirá cada vez más. Esto es así. Es palabra de Dios, está escrito en la palabra. Miren, todos conocen las instrucciones que el Señor Jesús dejó de cómo enfrentar los conflictos. Mateo capítulo 18, del 15 al 18. Ahí lo tienen. Ustedes saben las instrucciones que tenemos ahí en la palabra de Dios. Son sencillas de seguir. Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 18. Fíjense, por tanto, Mateo 18, 15. Si tu hermano peca contra ti, ve. No te quedes en casa. Ve donde está tu hermano y repréndele estando tú y él solos. Si estás enojado con tu hermano, no vaya a otro a decírselo. Ve a tu hermano, a aquel con quien tú te encuentras enojado. Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyeres, has ganado a tu hermano. Es decir, si se arregla el problema, pues acabó el problema. ¿Ok? Ahora, más si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y así sigue. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, no lo consideres un cristiano, porque no lo es. Así de simple. Bueno, pues, esta es la clara voluntad de Dios. Y la calidad espiritual de aquel que no hace esto, que no hace lo que la palabra de Dios enseña, pues se deteriora por momento, porque está en pecado. Permanece en pecado. Y ustedes saben que la Escritura dice claramente en 1 de Juan 3:4 que es pecado. Pecado es infringir, ¿qué? La ley de Dios. Si estamos infringiendo, la ley de Dios, estamos en pecado. ¿Ustedes están de acuerdo con Juan o no? ¿Ustedes están de acuerdo con que infringir los mandamientos de Dios es pecado? Si no lo está, me da igual. Esa es la verdad. Lo que dice la palabra de Dios es la verdad. La quieran creer o no. La palabra de Dios no es un supermercado donde yo voy y tomo lo que me gusta. ¡Ay, esta promesa de Dios, qué bonita! Para mí. ¡Ay, aquí hay una palabra tan hermosa! Esto para mí.
Hay esta palabra de esperanza para mí. Hay esta palabra de fe para mí. No, este mandamiento, no, este otro, no. Oiga, la palabra de Dios no es un supermercado. La palabra de Dios es toda. ¿Qué dice Pablo en 2 de Timoteo 3:16? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para instruir, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura, no la que nos gusta y pasamos por alto la que no nos gusta. Hay creyentes que tienen la Biblia señalada con sus promesas y, ay, este versículo. Todo el mundo sabe Juan 3:16 de memoria, pero muy pocos saben Juan 3:17. Somos selectivos con la palabra de Dios y no debiéramos serlos. Porque como está escrito, toda la escritura es útil. Para poder cumplir con este mandamiento del apóstol Pablo, de no dejar que se ponga el sol sobre nuestro enojo, tenemos que ser capaces de reconocer cuando metemos la pata. Tenemos que ser capaces de decir, pues metí la pata. Y pedir perdón. Y si fue la otra persona la que metió la pata, tenemos que ser capaces de decirle, oye, mira, metiste la pata. No pasa nada, pero reconócelo porque no estuvo bien. Hablarlo con buenas actitudes. ¿Qué dice Pablo en Gálatas 6:1? Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también caigas. ¿Ok? Es palabra de Dios. Es sencilla, no es complicada, es fácil de entender. Lo que no es tan fácil, al parecer, es ponerla por obra. Porque ahí es donde muchos les cuesta, ¿no? Pero esto forma parte del ABC, es decir, de los rudimentos del Evangelio. Y se espera que a los nuevos lo que cueste más, pero los que ya llevamos tiempo en el Señor, estas cosas debemos superarlas. Debiéramos superarlas. Porque es la voluntad de Dios. Sí o sí. Es la voluntad de Dios. Bueno, en toda relación personal van a surgir problemas, tarde o temprano. Como decía, incluso entre personas que se aman profundamente, van a surgir problemas, malos entendidos, roces. El hierro con hierro se aguza. Y no pasa nada, forma parte de ese proceso mediante el cual estamos trabajando para integrarnos y ser cada día más uno. No pasa nada. Siempre que seamos capaces de seguir los consejos de la Sagrada Escritura. Si no seguimos los consejos de la palabra de Dios, ocurrirá una tragedia. ¿Ustedes saben lo que les pasó a Judas? Judas tuvo un conflicto con Jesús. Judas quería que Jesús fuera el Mesías guerrero que luchara contra Roma y libertara a Israel del opresor. Y Jesús, en vez de entrar en Jerusalén montado en un caballo blanco con una espada en la mano, entró montado en un burrito y hablando de amar al prójimo. Y eso le sentó muy mal a Judas. Y ese resentimiento no lo habló con Jesús, no lo trató con el Señor. Y eso le fue reconcomiendo por dentro. ¿Qué fue lo que le pasó al final a Judas? Antes de ahorcarse, ¿qué fue lo que le pasó? Antes de traicionar al Señor, ¿qué fue lo que le pasó?
Satanás entró en su corazón. Porque el pecado da lugar al diablo. De eso hablaremos la próxima semana, si Dios quiere. Amén. Pero fíjense, los conflictos no resueltos son puertas abiertas para que entre el diablo. Seamos responsables delante de Dios. Seamos maduros, no más duros. Seamos maduros. Aprendamos, practiquemos lo que vamos aprendiendo, porque esa es la voluntad del Señor. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude para que esto no sea solamente conocimiento, sino para que Dios nos dé el valor de llevar el conocimiento a la práctica. Porque recuerden que la palabra de Dios es para practicarla. Así que, por favor, alguien que ore dando gracias al Señor por su palabra y pidiéndole que seamos capaces de practicarla. Adelante. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos podido meditar en tu palabra, Dios. Gracias porque una vez más, Señor, nos recuerdas cuál es tu voluntad para nosotros, Señor. Te rogamos, oh Dios, que nos ayudes a meditarla en cada momento. Y lo más importante, Señor, la corona, Dios, para poder ser, Señor, a estas personas que tú quieres que seamos, esos cristianos que tenemos buen testimonio, que tenemos a conocer a través de nuestras vidas, oh Dios. Ayúdanos porque reconocemos que solo no podemos. Te pedimos, Señor, que seas cada día, Señor, con nosotros, que sigas trabajando, Señor, en nuestras vidas, que sigas, Señor, tú que eres el mejor alfarero, tú que conoces, Señor, nuestros corazones, tú sabes que hay que quitar, que hay que poner, Señor. Te lo pedimos, Señor, que seas un hogar porque estamos en nuestras vidas, Señor. Ahora que vamos a nuestros hogares, te rogamos que tú nos lleves con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.